Ya vamos a iniciar. Reúne tu familia. El culto va a iniciar en tu casa. Dios le bendiga, amados hermanos, que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. En este día le saludamos y le bendecimos el pastor Alexander Polanco, la pastora Moraima Miranda y de parte de los ministerios Cosecha y Victoria, así como la iglesia Casa de Oración y Restauración. Sea usted muy bienvenido a este culto online de hoy, domingo 10 de mayo, y en este día nos reunimos como familia de fe a través de las redes sociales, cumpliendo con las ordenanzas del Ministerio de Salud. Estamos haciendo los cultos online desde donde transmitimos para que en cada casa, cada lugar de oración se levante fe y esperanza a través de los hogares y las familias. En este día iniciamos orando, poniendo, como dice el Salmo 37:5, todo en las manos del Señor. Vamos a encomendar a Él este culto de hoy domingo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos toda gloria, honra y alabanza. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que seas tú amparando nuestro país y cada nación, Señor, del mundo. Te pedimos en este día, oh mi Dios, que seas tú ensanchando, oh Señor, tus misericordias sobre cada familia que nos escucha y sobre cada lugar. Te pedimos, Padre, que sea tu bien y tu misericordia siguiéndonos y alcanzándonos cada día de nuestra vida. Y te pedimos hoy especialmente que seas tú a través de tu Espíritu Santo el que esté presente en cada casa, cada familia y cada vida de los que se conectan en este culto online, así como los que lo verán diferido. Gracias, Señor, por tu amor, que tu Espíritu Santo penetre a lo profundo del corazón de cada uno y tu palabra, que es viva y eficaz, edifique, bendiga, levante y active. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pues en este domingo le damos la bienvenida a este culto online que estaremos compartiendo. El mismo está siendo transmitido a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página web. Y en este día vamos a estar en dos partes. Esta es la primera parte que se transmite desde uno de los templos de la congregación y la segunda parte que se hace desde el hogar. Una manera de que usted se mantenga conectado con su casa de oración, su iglesia, y que al mismo tiempo también todos estemos en los hogares compartiendo la fe y la esperanza. En el día de hoy, en esta primera parte, vamos a tratar el tema, el lugar donde Dios habita. Amén. Y el Señor habita en diferentes lugares. Y por eso es el título. Y vamos a ver hoy uno de esos lugares que es nuestro corazón. Y vamos a hablar también de ese lugar que es en la eternidad donde el Señor habita. Vamos a comenzar por lo que es nuestro corazón. La palabra nos enseña que el nuevo templo del Espíritu Santo, el tabernáculo levantado de David de este tiempo de la gracia, es nuestro corazón. Eres tú y soy yo. El Señor quiere que su Espíritu Santo habite en ti. Esto es algo maravilloso, que Dios mismo, a través de la tercera persona de la Trinidad, haga habitación en tu corazón, en tu vida, y esté contigo 24 horas. Es algo maravilloso. Amén. Vamos a ir viendo paso a paso a través de la Biblia y la palabra perfecta de Dios, lo que nos habla acerca de estas actitudes, cualidades, o cómo debe de estar ese corazón preparado, amueblado, alistado para que el Espíritu Santo habite en él. Quiero iniciar en Proverbios para usar un pasaje que
normalmente se usa para hablar de los niños, pero vamos a leerlo desde el principio. En el libro de Proverbios, capítulo 22, dice en el versículo 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Te repito, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ese último versículo, Proverbios 22:6, es un pasaje muy leído, muy repetido, que nos habla acerca de instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una gran verdad enseñada por el sabio Salomón. Pero este versículo está antecedido por lo que te he leído, que nos habla de que riquezas, honra, vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Te está diciendo que la persona humilde y que como vida en sus remuneraciones lo que es la humildad. Te da la humildad como producto de lo que tiene que ver con el temor a Jehová y el ser humilde. Pero también habla de que espinos y lazos hay en el camino de el perverso. El que guarda su alma se aleja de ellos, de los perversos y de las perversidades. Y entonces es que nos habla de instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos está hablando no solo de los niños y de instruirlo. Nos está hablando de que debemos apartar a los niños de los que son las perversidades y el camino perverso, y nos está hablando también de la remuneración por la humildad, riqueza y honra. El ser humilde, por lo regular, no está normalmente relacionándose. La gente tiene un concepto equivocado de que el que es humilde en su corazón terminará siendo de humilde condición, de humilde economía y de una vida humilde en lo que es lo que posee. Pero hay un error, y el error está en pensar que la humildad es escasez, que la humildad es la falta de bienes. La Biblia nos habla de una humildad diferente. Nos habla de una humildad que tiene que ver con tener escasez de arrogancia, tener escasez de prepotencia, de no tener abundancia de ira, de usted ser una persona humilde en el concepto que tiene sobre sí mismo. Usted no se considera el mejor, usted no se considera el más sabio, no se considera el más entendido. Usted sobre usted mismo tendrá un concepto humilde. La humildad a la manera de Dios es muy diferente a la humildad como concepto que maneja el mundo. Para el mundo, la humildad es todo lo que tiene que ver con escasez, pobreza o falta de algo. Sin embargo, la humildad en Dios tiene que ver con un alma y un corazón que no se jactan de sí mismo, que no se con corazón humilde sirve. Un corazón humilde no se vanagloria. Un corazón humilde no buscará su propio provecho, sino la bendición y el provecho para todos. ¿Qué sucede? El Señor tiene promesa para los humildes. Él dice que el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Fíjese cómo el Señor habla de que Él es el que respalda al que se humilla, al que por doblegar su corazón, al que tiene su corazón en una posición donde no se siente superior a los demás, se considera siervo, llega un momento donde Dios es el que lo levanta. Pero vamos a ver algunos pasajes para ir entendiendo esto. El primer ejemplo lo vamos a ver en Números 12,
donde nos habla acerca de cómo era el temperamento de Moisés, uno de los hombres que bíblicamente Dios más usó, al punto tal de que parte de la Biblia él fue quien la escribió, lo cual es mucho decir sobre cualquier persona. Pero en Números 12 encontramos un momento de conflicto y es el ejemplo que quiero usar. En este día, según me inspira el Espíritu Santo, María, hermana de Aarón y de Moisés, y Aarón, que era también un ayudador de Moisés y tenía una posición como sacerdote, en un momento dado de que ya han sido libres de Egipto, donde están en un momento donde se están organizando como pueblo, María y Aarón murmuran a Moisés. Y ellos lo murmuran a espaldas de él, no de frente. Murmurar quiere decir usted criticar a alguien y hacerlo a sus espaldas. Esta murmuración está registrada en Números 12, que dice, y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Jehová. Y quiero que usted entienda que el humilde, el manso, el que tiene una actitud de siervo, muchas veces ni se va a defender, ni siquiera va a alzar la voz, nunca alzaría la mano contra nadie. El humilde, el manso en Dios, en lo espiritual y de corazón, es una persona pacífica. Pero la Biblia es que es pacífica. Aquí nos habla de que María y Aarón estaban murmurando a espaldas de Moisés a causa de una mujer que él había tomado como esposa. Y dice el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso. No solo dice que era manso, dice muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Qué hermoso y maravilloso que quien testifica de Moisés es la palabra. Es el mismo Dios que sale en su defensa. Él era manso, muy manso, más que todos los hombres en la tierra. Fíjese qué característica para el líder de un pueblo que enfrentaba enemigos, que enfrentaba batallas, que Dios usó para liberar su pueblo con 10 plagas. A pesar de todo eso, Moisés no era un hombre violento, era un hombre manso, pacífico, buscador de los acuerdos, que buscaba entrar en paz. Dice el versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y no es el que reacciona a la murmuración, no es el que se aira. Si lo sabía o se dio cuenta, no hizo nada, porque como dice la Biblia, él era manso. El que se molesta es Dios. Y cuando Dios se molesta, lo manda a llamar a los tres, a María, a Aarón y a Moisés. Y dice la palabra, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová. Continuar con la lectura bíblica. Quiero explicarte que a todo esto Moisés no ha dicho media palabra. María y Aarón tenían su murmuración y su chisme tapado, diríamos en nuestro país. Ellos eran los que estaban hablando en contra de Moisés y hablando, y no somos nosotros también profetas, y Dios también no nos ha usado, y ciertamente Dios lo había usado. Pero ellos se estaban ufanando a sí mismos, se estaban exaltando a sí mismos a partir de que Dios lo había usado. Y es Dios mismo que los manda a llamar y lo pone de frente al tabernáculo, y es Dios el que presenta el caso
contra ellos dos. Y pone al mismo Moisés a que escuche la defensa que hace Dios por él. Qué tremendo que Dios mismo se levante como juez, como abogado y como defensa de Moisés. No solo eso, Dios fue más lejos. Dice que el Señor habla en el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María y salieron ambos. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le va a hablar por visión y por sueño. Pero, y oiga el pero, que es importante, no así a mi siervo Moisés, versículo 7, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Es Dios que está diciendo: a Moisés, mi siervo, que es manso, que es humilde, más pacífico que todos los hombres, con él no voy a hablar como con los otros. A los otros le mandaré sueños, le daré visiones, pero con él hablaré cara a cara, dice la palabra, y claramente y no por figuras. Es decir, lo que le voy a decir, se lo voy a decir como un amigo que habla con otro amigo. Tremendo. Dios le está diciendo: no son visiones ni sueños, le voy a hablar. Y es el Señor que le da testimonio a María y a Aarón. Le da testimonio de un hombre. Dios, el Todopoderoso, se levantó para darle testimonio a dos profetas, y a uno de ellos era profeta y sacerdote, y a decirle: oigan bien, al que le vuelvo a hablar, le hablo por sueño y visión, pero a ese que ustedes murmuran, critican y contienden, yo le hablaré cara a cara, dice el Señor, no por figuras, sino que le hablaré claramente. Tremendo. El Señor presentó el caso, el Señor dio el dictamen y el Señor dividió las cosas. Sueño y visión para todos, pero a ese que ustedes contienden, cara a cara le hablaré. Y dice más: y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ya ellos habían visto cómo Dios había usado a Moisés, y aún así, de todas formas, lo criticaron, lo juzgaron y lo contendieron a sus espaldas. Dice el 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. En ese momento el Señor retiró la columna de nube del tabernáculo y se fue. Se fue Dios. La columna que estaba ahí para que el pueblo supiera que Dios estaba ahí, se fue. ¿Y quién hizo que se fuera? La falta de humildad, la falta de sabiduría, la arrogancia de María y Aarón trajo el que el Señor se retirara. Pero no se quedó así. El Señor mandó lepra sobre María, que era la iniciadora de ese chisme. Y dice el 11, y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es Aarón hablando a Moisés. Le está diciendo a Moisés: ah, Señor mío. Ya no es Moisés el que no es profeta, el que no es nada. Ahora le dice Señor mío a Moisés. Los seres humanos debemos entender a la primera. Debemos, como dice la Biblia, no tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener.
La misma Biblia aconseja, si llegas a un lugar donde te han invitado, no te sientes en las primeras filas, siéntate en los últimos lugares para que cuando llegue el encargado te mande a buscar y te siente al frente. No cometas el error de exaltarte a ti mismo, de vanagloriarte, porque la gloria es de Dios y Él se la da a quien Él quiere. Moisés era manso, no pidió gloria y gloria le estaba dando Dios al defenderlo, al honrarlo y aún al pelear por él, mandando lepra a María por haberlo murmurado. Que no era Moisés, estaba desafiando al que Dios había enviado. En ese momento, Aarón declara, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció que pecaron y que era una locura lo que habían hecho. Encima de todo, los tres son hermanos. Por Dios, eran hermanos. Esa María era la que había cuidado la canastilla de juncos cuando Moisés fue puesto en el río. Esa María fue la que cantó en el capítulo 15 de Éxodo cuando cruzaron el Mar Rojo. Ciertamente Dios usaba a María, ciertamente Dios usó a Aarón, pero ciertamente Dios estaba con Moisés. Tenemos que poder vivir pacíficamente. Tenemos que poder entender humildemente que Dios reparte talentos, que Dios hay personas a las cuales le ha dado cualidades, capacidades, actitudes especiales. Como cuando se iba a hacer el tabernáculo, que el mismo Señor habla y dice, los hijos de tal persona tienen el talento de trabajar el hierro, aquellos la madera, estos van a tejer. El Señor mismo sabe qué talento tenía cada uno. Dios sabe qué talento tienes tú. No envidies ni codicies el de otro, porque Dios tiene algo para ti especial. Dice el versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová. ¿Quién clamó a Jehová? Moisés. Al que murmuraron, al que contendieron, al que le estaban levantando una rebelión, una revuelta, su misma hermana, su mismo hermano. Entonces el Señor permite que Él mismo sea el que ore y clame a Jehová, pidiendo misericordia por su hermana. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés tenía un trato con Dios, es decir, una relación, donde el mismo Señor dice, con ese yo hablo cara a cara. A los demás sueños y visiones, con él yo hablo cara a cara. Respondiendo Jehová a Moisés. Fíjese que el versículo 13 termina diciendo, te ruego, oh Dios. Él le ruega a Dios que la sanes ahora. Y dice ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dios amaba a Moisés y Dios conocía el servicio que María habría brindado a Dios. Pero Él le dice que a pesar de que la va a perdonar, si ella le hubiera fallado a su padre, también hubiera tenido algún castigo. Y el castigo es 7 días fuera del campamento, 7 días de oprobio, pero le perdonó la vida. Al 7º día, María regresaría limpia, sin lepra, y pudieron seguir con su proceso como pueblo. Se retrasó el proceso por causa de la murmuración, por causa de sentirse más de lo que se debe. La humildad de corazón es algo que en ese tiempo, en todos los tiempos y en este tiempo necesitamos. Corazones humildes, hombres con corazones mansos, mujeres con corazones mansos, gente sabia, virtuosa, con talento, capacidades, dones que Dios te haya dado, pero al mismo tiempo humildes de corazón. Quiero leerte otro pasaje
Este está en el libro de Colosenses y nos habla de la antigua y la nueva vida. Lo compartí en esta semana en uno de los tiempos de oración de las mañanitas y quiero hoy compartírtelo nuevamente este domingo, porque siento que el mundo, si quiere ver alcanzar esa misericordia, tener un corazón humilde, humilde para con Dios y humilde entre los unos y los otros. La humildad nos llevará a ser buenos siervos y siervas de Jehová. La humildad nos ayudará a entender que aún Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, en uno de sus últimos actos con sus discípulos, se quita el lebrillo y le lava los pies a sus discípulos, aún estando entre ellos el que le iba a vender por 30 monedas de plata, el traidor Judas. Jesús le da el ejemplo de hecho y de palabra, le lava los pies a sus discípulos, al punto que Pedro no quiere que le lave los pies porque él entiende que ese es su maestro y que él le debe lavar los pies a él. Pero en un acto máximo de ejemplo, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Jesús nos enseña y nos manda y nos guía a servir. Y esta que es la generación de la gracia tiene que servir. Y para servir necesitamos un corazón humilde delante de Dios y de los demás. Dice en Colosenses 3, refiriéndose a la nueva vida que debemos tener, dice a partir del versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La renovación en Dios es un proceso que debe ir en aumento. Usted no puede ir en retroceso, que cuando se convirtió era santo para Cristo y ahora que han pasado los años es más mañoso, tiene más cosas desagradables a Dios y lo que había dejado de hacer lo ha vuelto a hacer. Entonces usted no está avanzando en Cristo, usted está retrocediendo. El creyente, la creyente, el hombre y la mujer, siervo de Jesucristo, debe ser manso, humilde, perdonador, con un corazón que ama y que no odia, no juzgador, no dado a ganancias deshonestas, sino un hombre y una mujer humilde, de corazón, manso. No puede ser una persona iracunda, no puede ser una persona que maltrata, que ofende, que golpea. Y hay lenguas que son como lanzas y flechas y espadas, que su golpe de sus palabras hace más daño que un cuchillo. Dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Oiga la vestimenta de los escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, en hacerlo vosotros. Este pasaje nos habla de cómo debemos vestirnos espiritualmente. Y no habla de ropa de tela, habla de vestiduras espirituales. Y esas vestiduras espirituales son cruciales para los que hoy quieren servir a Dios, para los que hoy hablan de Cristo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Todo el mundo habla de Cristo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice gloria a Dios. Pero debemos ponernos esta vestidura. Sí, fíjese que no estoy hablando usted debe ponérsela, estoy hablando debemos, yo debo, tú debes, todos debemos usar esta vestimenta. Y esta vestimenta
dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y dice, de entrañable misericordia, tenemos que ser misericordiosos, de benignidad, que no le hacemos daño a nadie. Al que usted lo murmura, lo está dañando. De humildad, y la humildad es el tema central de hoy. De mansedumbre, tenemos que ser mansos. Hace unos años en México y Suramérica había una campaña que cuando usted se fuera a molestar, contar hasta 10. Era una campaña para evitar, y lo he compartido otras veces, accidentes de tránsito. Cuando se te atraviesa un carro, cuente hasta 10. Cuando te tiren un motor encima, una guagua, o alguien se para en el medio del paso peatonal, cuente hasta 10. Y si no le dan 10, cuente hasta 100. Pero no se aire, no se exalte, no suelte la lengua, porque la lengua es un miembro pequeño, pero tiene un fuego que consume ciudades. Y dice ahí, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Necesitamos ser pacientes, como dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y me sacó del pozo cenagoso de la desesperación. Debemos ser pacientes. Y así esa paciencia va a ir puliendo y mejorando cada una de esas cualidades espirituales que Dios pone en usted. Y dice el versículo 13, soportando unos a otros. Aunque usted no lo entienda, usted también hay personas que lo están soportando. Hay un día que alguien habla del jefe, ese jefe que me exige, que me manda, y el jefe pensará, él es mal empleado, llega tarde, no está calificado correctamente, pero él tiene una familia, le voy a tener paciencia. Y ese jefe que usted critica, que usted cree que le exige más de lo que se debe, te está aguantando hasta lo que no se puede, porque tú no llenas los requisitos para el cargo que tienes. Vivimos en un mundo donde la gente se siente que siempre es el que tiene la razón. ¿Y sabe qué? La razón no la tenemos ninguno. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Cuando fueron los escribas, fariseos, con la mujer que fue hallada en el mismo acto del pecado, llegaron a preguntarle a Jesús, la ley de Moisés dice que esta mujer hay que apedrearla. Y llegaron con las piedras en las manos. Y Jesús, que escribía ahí en la arena, en el piso, les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice la Biblia que uno a uno, comenzando por los más viejos, comenzaron a soltar la piedra y a retirarse, hasta que no quedó nadie, solo la mujer acusada. Jesús le dice, ¿quedó alguien? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más de nosotros. Y la Biblia dice que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados todos. Usted que es juez aquí en la tierra, recuerde que hay un tribunal, dice la Biblia, de Cristo, a donde todos compareceremos. Y usted que aquí fue juez, será juzgado usted allá. Usted que aquí valoró a otros, que usted que era el encargado de evaluar los préstamos en el banco, no califica, no califica, no califica. Cuando usted llegue allá, vamos a ver si usted va a calificar. Usted encargado de recursos humanos, que dijo no califica, no califica, no califica. Allá en los cielos, vamos a ver si usted va a calificar. Usted que llenó la planilla de evaluación de un compañero de trabajo, llega tarde, se va temprano, se lleva los bolígrafos. Vamos a ver si allá en el cielo va a decir, no se llevó los bolígrafos, se llevó 2 millones de pesos. Con la vara que mides, te van a medir. El mundo ha olvidado
de que hay una fuerza mayor que usted y que yo, y que las armas atómicas, y que los aviones, y que los portaaviones, que se llama Dios. Él es misericordioso y Él es todo amor, pero también Él es justo. Y Él dice en Isaías 3:10, díganle al justo que le irá bien. No debemos vivir con temor, debemos vivir tratando de ser justos. La regla de oro que nos da Jesús: como tú quieres que te traten, trata. Jesús lo dice de diferentes formas, pero todo quiere decir lo mismo. Ten misericordia si quieres misericordia. No maltrates si no quieres ser maltratado. La vida es una calle de doble vía. Tarde o temprano, todos vamos a pagar. Y todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo. Y no hay nada que escape. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Solo hay uno que puede ayudarte. Si usted ha fallado mucho, ha pecado mucho, como esa mujer pecadora fue hallada en el acto, ella fue llevada delante del único que puede. Ese día ella halló misericordia. Pero el Señor nos insta a que tengamos misericordia de los demás como la queremos para nosotros, para nuestros hijos, nuestras familias. Hay países que quieren misericordia, ¿la tienen ellos? Hay países que quieren misericordia, ¿tienen ellos misericordia? El mundo debe evaluarse. No esperen la evaluación de Dios porque quizás no le va a gustar. No le va a gustar. Dice la palabra en Primera de Pedro, y ya voy prácticamente concluyendo esta primera etapa de este culto online de este domingo. En Primera de Pedro 5 se dan algunos consejos acerca de la grey y de cómo apacentarla. Se le da este consejo a los ancianos particularmente. Y en el versículo 5 dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos, es decir, refiriéndose a todas las personas, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oiga bien, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Seamos humildes, humildes de corazón. Humildes en el pensamiento sobre nosotros mismos. Hoy que el mundo vive esta pandemia, donde el mundo entero ha sido paralizado por un virus que usted no puede ver, debemos entender hoy más que nunca, cuando tantos han muerto, cuando tantas personas están contaminadas y ya otros han fallecido por un virus invisible, que no han podido detener ni las rejas, ni las armas, ni los aviones, ni los portaaviones, ni las bóvedas. Nada ha podido detener al virus. Ha quedado demostrado situaciones que se nos pueden presentar. Solo Dios es suficiente. Solo Dios te puede ofrecer algo que va más allá aún de esta vida. Necesitamos reposarnos en el Señor y buscar en Él la humildad para entender que por más que tratemos, no podemos ser autosuficientes. Este es el mundo donde todo se había convertido en express, en todo hágalo usted mismo. Los aeropuertos habían cambiado los mostradores de las líneas aéreas por computadoras y máquinas donde usted pasaba su pasaporte y la misma máquina les pedía su ticket de avión.
El chequeo, como le llamaban, ahora lo hacía una máquina. Se había eliminado lo que era incluso el usted en los supermercados, en otros países, ya estaba funcionando el que usted entraba y cuando usted entraba pasaba un reloj o su celular, quedaba registrado quién era usted. Usted entraba todo lo que quería en un carrito y salía sin pasar por ninguna caja, porque inmediatamente usted entraba, todo lo que usted tomaba y echaba en el carrito era computado y cargado a su tarjeta. El mundo de todo automático, todo express, donde ya el refresco no te lo sirve alguien en un vaso, usted mismo va y se lo sirve. El tiempo donde se ha perdido el contacto humano, donde la línea de producción que diseñó Henry Ford, donde se fabricaban a mano por miles de hombres 150 carros cada hora, ahora se fabricaban miles de carros en un día y lo hacen 4 máquinas. Ya no hay personas. El mundo cambió. El mundo cambió, pero este mundo que ha cambiado se ha convertido en un mundo inhumano, sin humildad, lleno de soberbia, lleno de vanagloria. Un mundo donde se le enseña a la gente a ser grande, a que te haga famoso. Y por un like, la gente hasta se sube en un edificio y casi se mata, y algunos se han matado para hacerse una foto donde todo el mundo diga me gusta, me gusta, me gusta, aunque te cueste la vida. Estamos en un mundo extraño. Para que vuelva a la normalidad, al parecer fue necesario girar la llave y apagarlo. El mundo lo apagaron. Quiere volver a encender, pero lo están encendiendo los hombres, sin Dios haber dado la luz verde, sin ser Él el que haya girado la llave. Nos puede salir muy caro. En este domingo te motivo a que oremos para que Dios nos dé un corazón humilde a todos y comprendamos de que no controlamos nuestro destino, como dicen algunos poetas del mundo, de que usted es su capitán de su vida. Usted y yo, aunque queramos ser el capitán de nuestra vida, estamos viajando por un mar que no controlamos, con vientos que no controlamos y en el medio de un mundo que no controlamos. Necesitamos humildad. Necesitamos entender que los cabellos de nuestra cabeza están contados. Necesitamos entender que el que calma los vientos es el Señor. El que le dice a la mar, calma, es el Señor. Y en esta mañana, ya casi tarde, te quiero motivar a que oremos para que el Señor nos dé estas vestiduras que hemos leído y este corazón humilde que necesitamos. El mundo necesita humildad. El mundo necesita entender que todo no lo puede en sí mismo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted todo no lo puede sin Cristo. Todo lo puede con Cristo. Sin Él somos presa fácil hasta de nosotros mismos. Hay gente que su orgullo lo ha destruido. Hay gente que su vanagloria lo ha destruido. La memoria nos está fallando como humanidad. La memoria nos está fallando como país. Tenemos que entender de dónde venimos para entender dónde estamos y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y estoy seguro que lo que Dios quiere para este país y para la humanidad no es un mundo donde la pornografía es gratis y está en línea 24/7 en los teléfonos hasta de los niños. El mundo que Dios quiere no es un mundo de pedófilos, no es un mundo de abusadores, padrastros violadores, no es un mundo de adulterio y fornicación, de lascivia y lujuria. Eso no es lo que Dios quiere. Eso era lo que había en los tiempos de Noé.
que el pensamiento de los hombres era de continuo mal. Eso era lo que había en Sodoma y Gomorra y en las ciudades de la llanura. ¿Y qué vino sobre el mundo en los tiempos de Noé? La Biblia dice que destrucción. ¿Qué vino sobre las ciudades de la llanura? Fuego y destrucción. ¿Qué vendrá sobre nosotros? Ahora mismo tenemos una pandemia. Y algunos dirán, se va a ir y todo quedará solucionado. Te quiero decir que hay oportunidad. Si nos humillamos ante Dios y con un corazón humilde, vamos delante de Él todos. Te quiero decir que puede haber o venir algo peor. Algunos dirán, no, la vacuna está en camino. La vacuna contra esto. Y lo que sigue, pastor, no sea negativo. No estoy siendo negativo ni positivo. El cristiano no cree en el positivo ni en el negativo, solo en la parte eléctrica, en la batería. Pero en la vida diaria creemos en voluntad de Dios y en propósito de Dios. Y el hombre se ha olvidado de que debe humillarse ante Dios, de que Dios quiere un pueblo santo. Y los cristianos tenemos que entender que el juicio de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, primero que nada te damos gracias. Gracias por la vida de cada persona que se sintoniza, por cada familia que se reúne alrededor de tu nombre a compartir este tiempo como familia de fe. Hoy tenemos una petición especial en el nombre de Jesucristo, y es que nos des a todos un corazón humilde, que nos des de tu mansedumbre, de tu benignidad, de tu dominio propio, que los frutos del Espíritu, así como las vestiduras de los hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, tú nos ayudes a alcanzarlos, para que en el nombre poderoso de Jesús, en el medio de esta pandemia, te busquemos con un corazón contrito y humillado, un corazón que ama y perdona, un corazón que piensa en su prójimo, un corazón que alaba y ama a Dios. Danos ese corazón humilde para que nuestros corazones puedan ser templo del Espíritu Santo, para que nuestras vidas sea un lugar donde tú quieras habitar. Y cada uno en su propia vida y en su casa y en su familia, con sus obras, actos, hechos y pensamientos, pueda testificar a Cristo. No de palabra, sino de obras y hechos y de realidad. Que no sean vanas palabras, cada familia y especialmente para los que hoy están en sintonía. Gracias, Señor. Bendiciones. Soy la pastora Moraima Miranda. Les saludo en este día y que el Dios Todopoderoso les bendiga. Y que sobre cada familia y sobre cada hogar esté la cobertura de Dios en este día. Qué bueno que hoy nos acompaña y que el Dios Todopoderoso esté con nosotros y con nuestras familias. En el Salmo 34, vamos a leerlo en este día. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y levantarnos. Que esta palabra bendiga a todo el que la escuche. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. El Señor es bueno. Y el Señor dice, gloria a Dios. En esta palabra, busqué a Jehová y él me oyó.
En este tiempo que estamos viviendo, es necesario tener la seguridad de que Jehová nos está escuchando. Es necesario que usted le diga a su familia que la oración tiene un valor incalculable y que hay que orar y hay que buscar al Señor, porque Él nos va a ayudar. Dice que los que miraron a Él fueron alumbrados. Y dice claramente que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. El Señor nos está ayudando. El Señor está haciendo cosas grandes a nuestro favor. El Señor está levantando nuestra vida. El Señor va a fortalecer las rodillas. El Señor va a hacer que levantemos nuestras manos. El Señor va a hacer que nuestro rostro pueda estar hermoso porque pueda sonreír, porque pueda adorar al Señor. Es el tiempo de adorar al Señor. Por eso el Salmo comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a tener una alabanza de continuo en nuestra boca. Vamos a gritar un aleluya. Vamos a gritar amén. Vamos a gritar santo. Vamos a declarar Jehová es bueno. Pero vamos con nuestra boca a bendecir a Jehová. Vamos con nuestras manos a levantar a Jehová. Vamos a danzar. Vamos a doblar rodillas. Vamos a creer que Dios nos está escuchando. Es tiempo de que todas las mujeres se levanten en un clamor. Es tiempo de que todos los varones se levanten en un clamor. Es tiempo de que la familia unida esté orando y clamando al tiempo. Es necesario que estemos atentos a su voz. Es necesario que podamos decir Abba Padre. Es necesario que podamos adorar y cantar en este tiempo. El Señor quiere hacer algo nuevo y el Señor quiere fortalecer nuestras vidas. Aleluya. El Salmo 34 también es para ti en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Señor, gracias porque tú eres grande y poderoso. Y gracias porque tú estás con nosotros. Y gracias porque tú nos amas. Dale ánimo al que está desanimado. Y bendice, Señor, a toda persona que puede estar en contacto en esta hora. Ayuda, Señor, a toda persona enferma. Sánalo, Dios mío. Eres el único que puede llevar paz a los corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendiciones.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo con usted, su casa y su familia. Qué bueno poder estar aquí en esta mañana de domingo, reunidos como familia de fe. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Dios le bendiga mucho a usted y a su casa, y que de sus riquezas en gloria el Señor le pueda suplir todo lo que le os falte. Amén. Soy el pastor Alexander Polanco. Aquí continuamos con la transmisión de este culto de hoy domingo. Iniciamos como siempre en el templo y luego continuamos con el culto online desde la casa. Estamos cumpliendo con las disposiciones del Estado para, como familia de fe, ser un pueblo también obediente, como dice la palabra. Pues en este día, en esta parte, hemos estado hablando de sabiduría, como habló la pastora. Hemos estado hablando toda esta semana del lugar donde Dios quiere habitar, y hemos estado hablando acerca de humildad. En este día vamos a continuar con un tema parecido que habla acerca de tener misericordia y de cómo Dios crea oportunidades cuando parece que ya no hay ninguna. El Señor en un de repente puede cambiar tu situación, tu condición, y donde había lamento, Él poner gozo, y donde había escasez, Él poner abundancia, y lo que era tierra seca y árida, ser un valle fértil. Y hoy vamos a hablar de oportunidad y vamos a hablar de misericordia. Vamos a presentar esta palabra al Señor para que sea Él guiándonos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú bendiciendo a cada persona, bendiciendo sus hogares, sus familias, y que seas tú tomando control, oh Dios, de este compartir de esta mañana. Que tu palabra, que es viva y eficaz, edifique, bendiga, redarguya y sobre todo inspire y levante, llene de fe a cada corazón, para que en el nombre de Jesús todos tus propósitos se cumplan en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues esta mañana vamos a compartir una palabra que, aunque esté basada en el Antiguo Testamento, tiene que ver con lo que Jesús habló y predicó acerca de tratar a los demás como te gustaría que te traten a ti, acerca de tener misericordia, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Es una de las enseñanzas primarias de Jesús, y hoy vamos a verla a través del ejemplo del trato de David hacia Mefiboset. Vamos a hablar un poquito de la historia de David y de la casa de Saúl, que estuvieron en guerras, estuvieron en contiendas. Saúl por su propia espada murió y sus hijos fueron muertos a manos de los filisteos. Pero por muchos años hubo guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. No porque David lo buscara o lo quisiera, sino porque así lo quiso la casa de Saúl. Pero el Señor nos deja en su palabra muchas enseñanzas. Una de ellas nos habla acerca de lo que aconteció en la casa de Saúl en varios momentos. Vamos a leer en lo que es Segunda de Samuel, capítulo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, para entender el origen de uno de los personajes de la historia que vamos a usar de ejemplo en este día. Dice Segunda de Samuel 4:1: Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl, que tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, el nombre de uno era Abana y el otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín.
pues los berotitas habían huido de Giataim y moran allí como forasteros desde hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó. Tras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Amén. Este Mefibosé, en el linaje, como hijo de Jonatán, debió ser incluso un sucesor al trono. Sin embargo, el destino, la oportunidad de Dios no sería así por los errores de su abuelo. Su abuelo Saúl desagradó a Dios, desechó a Dios y por eso fue rechazado. Ahí vemos el origen de la cojera de que fuera lisiado Mefibosé de los pies. No podía caminar y así tuvo que crecer. Aunque era de linaje real, tuvo que vivir toda su vida de misericordias y arrimado sin poder disponer de nada. Y dice la palabra de Dios ya en el capítulo 9, puede avanzar un poco. Ya en el capítulo 9, David de segunda de Samuel es rey. Y David en ese momento ya ha extendido sus dominios, ha llevado el arca a Jerusalén. Dios ha hecho pacto. Él recuerda el juramento que él y Jonatán se habían hecho, de ayudarse, de cuidarse, y que en un momento dado Jonatán salvó la vida de David. Y vamos a ver cómo David tiene misericordia. David fue un hombre perseguido por Saúl. Saúl le lanzó una lanza estando durmiendo con su esposa. Fue mandado a buscar y él tuvo que huir. Vemos que huyó por el desierto de Sif. Vimos cómo estuvo en la cueva de Adulam, cómo estuvo también con el rey Aquis, que tuvo que fingirse loco. Vemos que este hombre tuvo que pasar muchas cosas, pero Dios tenía una palabra sobre él. Dios lo había ungido para ser rey, y rey era en este momento de segunda de Samuel 9. Amén. Es importante que usted comprenda esto. Gloria a Dios. Deme un segundito que al parecer... Entonces, en el libro de segunda de Samuel, capítulo 9, que tiene que ver con la lectura bíblica que tiene nuestra guía de estudio de la palabra para hoy. Dice domingo 10, segunda de Samuel 9. Es parte de la lectura que para hoy correspondería. Segunda de Samuel, capítulo 9 y capítulo 10, en la lectura bíblica correspondía. Así que este tema, por los dos lados, era voluntad de Dios que se compartiera. Amén. Entonces, en segunda de Samuel 9 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Que en ese momento Mefibosé no tenía cómo saber si había sido mandado a llamar para matarlo, si había sido llamado porque se iba a vengar el rey. Él no tenía cómo entender o saber qué iba a suceder con su vida. Había tenido una vida difícil. Quedó paralítico a los 5 años y había vivido todo ese tiempo en escasez, en pobreza, porque su quedar paralítico había coincidido con que su abuelo, que era el rey,
murió, su padre murió, sus tíos murieron y la casa de su padre, la casa de Saúl, había sido derrotada y vencida por David. ¿Qué sucedía? Este hombre que nació para ser un rey había terminado siendo un mendigo que vivía arrimado en Lodebar. Cuando analizamos el nombre Lodebar y lo que quiere decir, entendemos que es un lugar de escasez, de pobreza, que es un lugar en el cual él estaba refugiado, mas no era una vida placentera. ¿Cómo puede pensar alguien que tiene toda su vida oyendo de lo que su abuelo tuvo, lo que su abuelo vivió y su padre, y también tuvo que oír cómo murió y cómo sufrió, y ahora tiene él una vida de sufrimiento, de que come y se alimenta de la ayuda de otros, de que es un hombre que ha vivido toda su vida con ropas ásperas, comida mala, habitación y lugar de vivir desagradables? Luego de una vida de pobreza, es mandado a llamar por David. Esta historia nos debe dar entendimiento en que hay oportunidad. Lo espera cuando usted no ve de dónde ni ve cómo. Porque ciertamente la casa de Saúl y la casa de David eran enemigos. Y lo que menos se podía esperar es que Mefiboset iba a recibir ayuda de quien era a quien su abuelo quería matar. De quien era a quien su abuelo persiguió, le lanzó una lanza y le hizo la guerra para matarlo. La misericordia de Dios es tan poderosa que puede venir de los lugares que usted menos espera. De Mefiboset es cuando es mandado a llamar, que encima de estar en un proceso de escasez, de pobreza, de estar viviendo arrimado y de estar totalmente en un tiempo de descrédito, de que quien lo veía, tú eres el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Todo en la vida de Mefiboset representaba pobreza y vergüenza. Así vivió, así se hizo joven, así se hizo adulto, así vivió la vida Mefiboset, una vida de crisis, vergüenza y pobreza. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segundas oportunidades y usted tiene que estar orando y al mismo tiempo preparado para esa segunda oportunidad, para ser digno de recibirla, para que cuando venga la segunda oportunidad usted la pueda recibir y tenga la gracia de recibirla. Dice la palabra que David preguntó, a él le nació, no fue que alguien le dijo, a él le nació, él recordó el juramento que había hecho con Jonatán. Y dice el versículo 3, dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. El rey, el que gobernaba sobre todo Israel, el que era poderoso, y en su mano estaba en ese momento el levantar o el derribar personas de posiciones humanas, dice, no hay a quien yo le pueda hacer misericordia. David quería hacer misericordia, David estaba en tiempo de misericordia. Si ahí preguntan de qué era tiempo, nadie lo iba a entender, pero era tiempo de misericordia para quien hubiera quedado de la casa de Saúl. Y dice la palabra en el versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. ¿Usted se imagina ese momento en la vida de Mefiboset? Era un momento de incertidumbre, pero el que estaba en Lodebar había sido traído rápidamente donde el rey. Del lugar de escasez, del lugar de sequía,
fue llevado al lugar de abundancia, de plenitud, donde estaba el rey. Hay un día y hay un de repente que es tu día de oportunidad. Y ese día de oportunidad llega de repente. Y ese día de oportunidad lo crea Dios. Y ese día de oportunidad hay que estar preparado para recibirlo. Y dice la palabra, y dijo David a Mefiboseth, y él respondió, he aquí tu siervo. Y él le dijo, David, no tengas, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu señor para que mires un perro muerto como yo? Ese era el concepto que tenía Mefiboseth de sí mismo, un perro muerto. Lo dice la Biblia y lo dijo Mefiboseth. Tanto había sufrido y tantas cosas malas le habían pasado que él había perdido la esperanza. Y él había perdido la capacidad de entender y pensar de que Dios podía cambiar su situación. De que Dios, aunque había un pasado horroroso en su familia, en su padre, en su abuelo, Dios podía crear para él un nuevo presente y un futuro glorioso en Dios para su casa y su descendencia. Siempre hay tiempo para un milagro de Dios y siempre hay tiempo para una oportunidad de Dios cuando tenemos fe. En este caso, este hombre no tuvo fe. La fe que obró y la misericordia que obró fue la de Dios a través de David. Hay un día que usted estará tan confundido, puede suceder, le pido a Dios que no sea el caso de nadie, pero hay un día donde alguien puede estar tan confundido como el hijo pródigo, tan confundido y endemoniado como el gadareno, tan confundido como Magdalena de la que salieron 7 demonios, y tan perturbado como este Mefiboseth, que él mismo se llama a sí mismo perro muerto. No un perro vivo, un perro muerto. Porque hay un día que ni usted mismo da nada por usted, que ni usted mismo cree que hay esperanza por usted. Pero en el nombre de Jesús y en el nombre del Señor, en esta mañana declaramos que hay oportunidad en el Señor y que el Señor tiene poder para cambiarlo todo. Y todo momento de sequía, de escasez, de enfermedad y de pobreza puede ser cambiado por un momento glorioso en Dios, donde Dios tenga misericordia de ti y la misericordia de Dios cambie tu presente y cambie tu porvenir. Amén. En el caso de este hombre, él declara esa palabra horrible. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es decir, no soy digno ni de que me mires. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey de su siervo, así lo hará tu señor. Así lo hará tu siervo. Mefiboseth dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboseth un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjese qué tremendo que este Mefiboseth no solo recibió la gracia de que le dieron la tierra, le dieron quien trabajara la tierra, le dieron un lugar en la mesa del rey. El rey lo mandó a llamar, y cuando lo mandó a llamar, hizo misericordia con él en 2 direcciones. La primera, lo hizo rico inmediatamente. Tan pronto Mefiboseth sale de Lodebar, sale del lugar de sequía, de pobreza y de mendigos, y sale de esa tierra donde él estaba pasando penurias,
Y en ese momento el Señor lo trae al palacio y ahí el rey le dice: haré misericordia contigo como lo prometí a tu padre. Y en ese momento la misericordia consistía en darle todas las tierras que eran de la familia de Saúl. Saúl como rey tenía mucha tierra. Pero no solo eso, le dio a Siba para que trabajara la tierra junto a sus hijos y sirvientes, que eran más de 20 personas. Inmediatamente Mefiboset, el lisiado de los pies, tenía más de 20 hombres que trabajarían para él y almacenarían granos y almacenarían riqueza. Pero no quedaría, comería de la mesa del rey, habitaría y viviría como un príncipe. Qué importante entender cómo el Señor obra y cómo Dios guarda, libra, ayuda, bendice. Esta historia de Mefiboset es una historia que nos debe dar esperanza de que hay oportunidad y de que el Señor nos da segunda, terceras y cuartas oportunidades. En la vida de Mefiboset fue una oportunidad para nuevamente volver a ver una vida diferente. A pesar de ser lisiado, había tenido un hijo, Micaya, y a pesar de ser lisiado y de no tener cómo trabajar la tierra, le dieron obreros. A pesar de ser de una familia que estaba en deshonra, David lo honra y le devuelve su honra. Fíjese cómo en un día, y usted lo puede decir, un día, el Señor en un de repente de Dios cambió todo. Cambió todo. Y en ese momento, aunque usted no lo entienda, esa nueva oportunidad es una misericordia que Dios puede tener con cualquier persona. Dios usa a quien Él quiere para hacerla. En este caso, quizás lo que menos esperaba Mefiboset es que la misericordia que Dios ejecutaría sobre él vendría de la mano de quien su familia dañó, perjudicó, intentó matar y le quitó todo. Dios usa a quien Él quiere. Y Dios hace misericordia como Él quiere. Y cuando Dios dice que hay un tiempo de oportunidad para una persona, créalo, el Señor lo hará. Quiero que sepa que por el tiempo no voy a extenderme demasiado, pero quiero que sepa que el Señor no sería la primera ni la última vez que permitiría que David haga misericordia con Mefiboset. Cuando el hijo de David se levanta en contra de él y David abandona Jerusalén, y hay ese complot donde se divide los que se van con David de la ciudad, los que salen como que estuvieran derrotados, pero David sale de Jerusalén para que la ciudad no sea quemada por su propio hijo. Hay una parte de los nobles que siguen a David y hay una parte que se queda en la ciudad. Resulta que cuando eso ocurre, en el medio del proceso queda Mefiboset, que era lisiado de los pies, y él no se va con David, se queda. Y se queda con aquellos que hacen escarnio de la ciudad junto a Absalom, que hacen todo lo malo que se puede imaginar junto a Absalom, echan a David en vergüenza y pareciera que David termina y Absalom, sino que se quedó con Absalom. Todo plantea que aparentemente fue un engaño y la explicación está en 2 de Samuel 19. Cuando David regresa y David de nuevo tiene su posición, Saúl descendió, eso es de 2 de Samuel 19. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho
enalbardame un asno, es decir, ensíllalo, y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. En pocas palabras, Mefiboset había sido engañado por Siba. Había una lucha y un litigio por las tierras de Saúl, porque lo que viene de maldición, maldición trae. Y en ese momento Mefiboset le dice al rey: déjale todo a ese hombre llamado Siba y a sus hijos y a los que trabajaron con él. Yo estoy complacido con que simplemente tú, rey David, regresaste en paz y estás vivo. Ahí viene otro proceso, y es el proceso de que hay que pagar una deuda vieja, una deuda de sangre, donde Saúl había aniquilado a un pueblo y a una familia completa, gente que servían al Señor, y que en ese momento el Señor inquietó a David de que tenían de que cumplir con él. David le dice que Jehová le había revelado que una maldición que estaba sobre el pueblo, por lo cual habían pasado 3 años de hambre sobre todo Jerusalén y el pueblo de Israel, que esa hambre era causa de que Saúl había hecho daño a gente justa y los había matado. Y ellos, que habían quedado como descendientes, tenían que ser indemnizados. Y ellos dijeron: no queremos oro, no queremos plata, sino que queremos que nos den 7 hombres de los descendientes de Saúl, o 7 que desciendan del linaje de Saúl, para que mueran. En ese momento David tuvo que decidir a quién les entregaba. Y una vez más, David libra a Mefiboset y no lo entrega. Quiero que usted entienda que la misericordia de Dios es para siempre. Y aunque alguien sea una persona que esté pasando directamente, se une a alguien que es una persona que está en el orden y en la ruta de Dios. David era un escogido de Dios genuino. Y cuando le prometió a Jonatán, esa promesa fue delante de Dios. Y esa promesa él la cumpliría y la cumplió. Y salvaría la vida de Mefiboset 3 veces. Y lo trató de engrandecer 2 veces. Y le dio riqueza y oportunidad de estar en su mesa. Cosa que por sí misma ya era una proeza y un milagro. Fíjese cómo Mefiboset, el cual se llama a sí mismo perro muerto, el cual a sí mismo le dice a David varias veces: si quiere mátame, porque él no le daba valor a su vida. Mas sin embargo, David siempre tuvo misericordia. Quiero que usted entienda que las oportunidades de Dios, hay como raza humana, no solo los creyentes, todos debemos preguntarnos: ¿estamos obrando, actuando, pensando y racionalizando esta situación? ¿Estamos entendiendo de que el Señor nos está viendo? De que la tierra que el Señor gobierna sobre ella nos está mandando un mensaje. Necesitamos entender que la nueva misericordia que Dios va a tener, y confiamos y oramos para que así sea en el nombre del Señor y para su gloria, debemos merecerla. Los creyentes particularmente deberíamos ser de los entendidos, y deberíamos de en este momento estar más ocupados y preocupados por Dios,
su palabra, por lo que a Él agrada y por lo que Él demanda. Porque el Señor, aquel que le confiesa como Señor y Salvador, hay cosas que el Señor en su palabra declaran que son las que debemos hacer. Hablábamos ayer y esta mañana acerca de las vestiduras de un verdadero creyente. Hablábamos de la humildad que tanta falta hace hoy en día. Hemos estado predicando y hablando durante semanas acerca de la misericordia, de alejarnos de los pecados y las obras de la carne, como lo que es la lujuria, la lascivia, la fornicación, el adulterio. ¿Nos consideramos dignos de esa oportunidad? ¿Qué haremos con esa oportunidad? ¿Cuáles son tus nuevos propósitos para la nueva oportunidad cuando las puertas se abran, los aviones vuelvan a volar, los trenes vuelvan a correr, las empresas y las máquinas vuelvan a funcionar, los negocios vuelvan a trabajar? ¿Qué propósitos hemos hecho, y me incluyo, para esa oportunidad? Hay gente que en esa oportunidad solo está esperando lo que ellos quieren que Dios le dé. Pero ¿qué va a hacer usted para agradar a Dios? Ahora, antes de la oportunidad y durante la oportunidad. Los que servimos a Dios 24/7 y estamos en la obra de Dios, te podemos asegurar que lo que ya ha sucedido es que el corazón de muchos se ha endurecido, muchos se han olvidado de la obra de Dios y muchos se han vuelto perezosos. Y la exhortación en este día es para que seamos diligentes. Pero si hubiera sido por Saúl o por la casa de su padre, él muere, como él dice, como un perro muerto. Pero ese no es el propósito de Dios para sus escogidos. Dios tiene planes y propósitos para ti, para tu casa. Actuemos como tales, como hombres y mujeres que Dios llamó, escogió, predestinó y Él marcó para ser su pueblo escogido, nación santa. Somos el olivo injertado, fresco, nuevo, como dice la Dios. Y para ello no deberíamos esperar que abran la oficina o que se abran los negocios o que los aviones vuelvan a volar, que ya comenzaron a hacerlo. La oportunidad va a ocurrir y está ocurriendo. Hacía una pregunta esta mañana en la prédica de más temprano, y es si entendemos que puede haber algo peor que esto, y es si entendemos que el hombre va a abrir las compuertas, va a girar las llaves, va a encender todas las máquinas, los aviones, y todo va a comenzar. Las escuelas abrirán, las universidades. La pregunta es el hombre que en su propio sentir y querer está encendiendo todo, o es Dios que va adelante y Él está abriendo puertas para nosotros? Estamos actuando de manera tal que la nueva oportunidad sea constante, aumente, permanezca y sea una bendición que venga de Dios para que no añada tristeza, o será un nuevo acto de soberbia del hombre que provocará la ira de Dios mayor que la que ahora ponderes cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos obrando y actuando para Dios? ¿Qué espacio está ocupando Dios ahora que no estás trabajando? ¿Qué estás haciendo para Dios ahora? Vemos como aún en los cultos que se comparten online, en los tiempos de oración de Tempranito con Jesús, en el tiempo de oración y reflexión, en las noches, Cosecha y Victoria Radio, usted es libre. Si usted quiere no se conecta, si usted quiere no oye, no escucha, no participa, porque usted es libre. Pero quiero decirle, querido hermano, que Dios no es libre, es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el omnipotente. Y Él quiere ver misericordia, y Él quiere ver humildad, y Él quiere ver un pueblo santo que se humilla delante de Él. Un pueblo que saca de su vivir la inequidad, saca de su vivir lo que le contamina y evita que usted pueda ser llamado un santo, pueblo
pueblo escogido, debemos organizarnos hacia Dios, hacia su obra, hacia su reino. Como alguien que está trabajando en causas sociales, les puedo decir que con gran esfuerzo y para la gloria de Dios hay gente fiel, hay gente dedicada, hay familias completas que se esfuerzan. Todo no está perdido, no. Hay gente buena, hay gente luchadora, hay gente que está pasando momentos difíciles, pero se están esforzando para Dios. Pero hace falta que más se sumen. Y hace falta que estemos, no sé usted, yo no, la entendamos, la merezcamos, la valoremos y la sepamos usar. Aquellos que Dios nos ha dado la carga, yo no lo llamaría el privilegio, yo lo llamo la carga de ver un poco más allá de lo que el ojo humano ve. Lo que se ve, si no entendemos esta vez, no es bueno. Hay una oportunidad y va a ocurrir, pero la tenemos que valorar. Y no la debemos valorar cuando ya haya ocurrido, es desde ahora. Mi casa entendió. Sí, Señor, me estoy ocupando de que mis hijos más jóvenes entiendan. Sí, Señor, me estoy ocupando de que aquel que no te conoce tenga la oportunidad de oír, porque la Biblia dice que todo oído oirá, toda lengua confesará. Y los que quieran entender un poco mejor esta palabra, busque el tempranito con Jesús de ayer sábado, que ahí nos habla de un pasaje de el libro de Pedro acerca de que el Señor regresará. Y nos habla muy claramente, no espere como en las películas que va a venir un tiempo de inundación. La Biblia dice cómo va a ser, qué va a ser y qué señales va a haber. El mismo Pedro habla de lo que Pablo predica. Y el mismo Pedro nos advierte y nos dice, no se dejen engañar de aquellos que cambian lo que él enseña, de aquellos que no entienden lo que Pablo enseña, porque se van y se distraen con tonterías, con cosas que no tienen importancia, y la sustancia, lo principal, que es el amor, la misericordia, la santidad. Esas tres cosas, unido a obediencia, no al hombre, a Dios. Si no logramos esas cuatro cosas, no vamos a poder aprovechar la oportunidad que se nos da y estaremos acortando el tiempo de la próxima calamidad. Y nuestro fin es llevar esperanza. Nuestro fin es exhortar y alentar de que la nueva oportunidad que Dios nos da como humanidad la aprovechemos para hacer misericordias uno con otros, para tener un corazón más humilde, para valorar todo cuanto Dios ya nos ha dado. Fíjese que en el medio de esta calamidad, las dos principales ciudades en República Dominicana, sus vertederos o basureros han sido incendiados en fuego y una nube de humo de basura nos ha cubierto. Hay que entender cómo el hombre está destruyendo. De cuidarla, la estamos destruyendo. Tenemos que aprender a vivir y a convivir. Y eso tiene que ver con la misericordia. Y eso tiene que ver con cómo nos administramos nosotros mismos. Cada vez que es desechado un electrodoméstico, durará cientos o miles de años en degradarse en la naturaleza. Cada vez que usted bota agua, esa agua no sabemos cuándo se volverá a producir, porque el ciclo del agua ha sido roto por el hombre.
Y cada vez que usted desperdicia agua limpia, usted no sabe cuándo la volverá a producir, ni la tierra ni el hombre. Así que en esta mañana, ya tarde, esta misericordia que Dios nos va a dar, valorémosla. Mefiboset es un ejemplo de misericordia, pero también es un ejemplo de alguien que tenía una autoestima por el suelo. Y este ejemplo hoy nos debe edificar, porque Dios nos llama a ser un pueblo santo, a ser un pueblo justo, a ser un pueblo que sea misericordioso con su prójimo. El Señor nos dice que mejor es dar que recibir. Y el Señor nos dice de que Él mandará la lluvia a su tiempo y que Él abrirá su especial tesoro, el cielo, si somos obedientes a Él. Solo tenemos que ser obedientes a Él, creer en Él, tener fe en Él, ser fieles a Él, y Él obrará. Pero le hemos dado la espalda a Dios. Dios ha sido sacado de todo lugar. Aún de las iglesias lo están sacando. Porque hoy en día la gloria es más del hombre que de Dios. Y yo reprendo eso en el nombre de Jesucristo. La gente quiere gozarse en el culto, pero ni al hombre ni a tu carne. La palabra es para edificarnos a nosotros. Esto es lo de nosotros. Este es nuestro pan. Esto es lo que debemos nosotros consumir, es para nosotros. Pero de los altares se está sacando la palabra. Y lo que está viniendo es entretenimiento, como en el circo. No se quiere que se predique obediencia. No se quiere que se predique contra la rebeldía. Y todo el mundo quiere decir algo. Pero ¿quién ha dicho que todo el mundo tiene que decir algo? Todos tenemos que saber algo. Esto. A libertad nos llama Cristo. Tú sabes cuál es tu mejor mensaje, el que das con tu vida, el que das con tu casa y el que das con tu familia. Ese es el mejor mensaje. Ese es el mejor mensaje. Una gran preocupación que embarga mi corazón es que el pueblo de Dios se está convirtiendo en un pueblo entretenido, hipócrita, sin misericordia, y donde todos nos juzgamos a los otros. Quizás hay alguien ahora diciendo, ¿y quién es este? ¿Y qué se cree este gordito de estos lentes para estar diciendo eso? No me creo nada, solo te estoy hablando de la palabra. Porque Dios me va a pedir cuenta por mi vida y mi casa. Y de eso me estoy ocupando. Pero Él me ha llamado a un ministerio, al pastoral. Y eso me lleva a predicar. Y voy a dar cuenta de que tú, la capacidad de hablarte a ti. Pero según Dios, Él quiso que usted hoy me escuchara. Para gloria de Él, no mía. Yo no tengo esa importancia. La importancia está en Dios. Y en este día, te motivo a que aprovechemos la oportunidad que nos dé el Señor. Y quiero despedir orando. Y dándole gracias a Dios porque habrá misericordia. Pero así como Él nos dará misericordia, Él quiere ver en nosotros misericordia. Él quiere ver que nos ocupemos del reino de Dios y de su justicia. Él quiere ver un pueblo unido, no un pueblo que vive bajo la propia ley de ellos mismos. Vamos a concluir orando y pidiéndole a Dios sabiduría, como decía la pastora Moraima más temprano, sabiduría. El libro de Santiago dice que si a alguien le falta sabiduría, que se lo pida a Dios. En el libro de los Salmos nos dice que el principio de la sabiduría, y en los proverbios es el temor a Jehová. Y usted no teme a Jehová cuando usted hace lo contrario a su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos como familia de fe para presentarte este tiempo presente y el porvenir. Este tiempo presente de pandemia y de prueba, solo tú puedes sacarnos. Solo tú puedes hacer, Señor, que la oportunidad que tú nos vas a dar como humanidad, la sepamos aprovechar, la sepamos valorar, dándote a ti el primer lugar, cumpliendo tu palabra y viviendo por ella, teniendo misericordia los unos de los otros,
pero siendo fieles y obedientes a Dios y poniéndote a ti primero, aun que nosotros mismos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú tendrás misericordia no de un país, de la humanidad. Enseña a la humanidad a valorar esa oportunidad por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra y de tu pueblo fiel que sabrá testificar de ti. Padre, en el nombre de Jesús, despierta a los que duermen. Despierta, Señor, a la iglesia que está dormida. Despierta a los creyentes que están distraídos. Y despierta, Señor, a aquellos que creen que podrán salir adelante por los recursos que tienen. Nadie escapará al juicio de Dios. Solo hay una vía y es Jesucristo. Y hacer lo correcto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada persona que hoy se ha conectado, en cada país, ciudad, región, municipio, casa y familia. Gracias por esta amada familia de fe. Gracias especialmente por los que son diligentes para tu casa. Gracias por cada hombre y mujer que apoya el ministerio y hace posible que sigamos aquí compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, a tu Espíritu Santo que tú envías por medio a Jesucristo para que nos fortalezca y en el medio de toda prueba y circunstancia sigamos adelante aún con el viento contrario y con el mar levantado, sabiendo que tú estás en nuestra barca y tú eres el que le dice al mar enmudece, tú eres que le dice a los vientos sean bonanza, y así será en tu nombre, oh Cristo. Gracias por este culto dominical y gracias por cada familia que con fe ora a ti y clama a ti y en ti espera, oh Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta tarde quiero llamar a mi amada esposa, a Ana, a Emanuel, mis hijos. Vamos a poner unos videos de algunos hermanos que los han enviado y algunas fotos. Recuerde que usted debe enviar los videos y las fotos para nosotros poder pasarlos. Nuestro deseo es poner los videos y las fotos de todos, pero hace falta que usted lo envíe. Amén. Gracias a los que sí lo hacen y a los que sí participan. Que Dios le bendiga grandemente. Gracias a Dios por la pastora Moraima. Sigamos orando por ella, para que sea el Señor completando la buena obra que ha iniciado también. Vamos a poner los videos, Emmanuel, para poder verlos. Y luego cuando ya estén las fotos, al final usted viene. Amén. Ponga los videos, por favor. Iremos adelante con Dios delante. Bendiciones. Hola, un saludo para todos, para mis pastores. Dios les bendiga y recuerden que ya viene el día. Bendiciones, Iglesia, Casa de Oración y Restauración, especialmente para nuestros pastores Alexander Polanco y Moraima Miranda. Gracias por ser tan esforzados y cada día llevar la palabra de fe y de aliento a cada familia dominicana, y también son un matrimonio fundamentado en la roca que es Jesucristo. Ustedes son un ejemplo para mí y para mi vida, para mi familia. Muchísimas gracias porque me dieron la oportunidad de pertenecer a ese ministerio. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hola hermano querido, por aquí Calyane, deseosa de compartir todos juntos en la casa de Dios, de adorar al Señor, levantar manos santas en su templo y glorificarlo en sus atrios junto a toda la familia de fe y nuestros pastores. Les amo mucho a todos, no dejen de mandar sus foticos y los mensajes por la radio, son muy edificantes para nosotros, sobre todo los que vivimos solos o estamos en el extranjero, aunque sabemos que no estamos solos, Dios está con nosotros, así que sigan con la fe levantada y creyendo en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. ¡Aleluya! Dios bendiga. Amén. Bendiciones. Hola, es Ada Ruth queriendo saludar a toda la congregación. Muy pronto vamos al aire y bendiciones para todos. Amén. Bendiciones hermanos, ¿cómo están?
Por aquí estamos felices de tener un domingo más compartiendo con ustedes, aunque sea de manera virtual. Les saludo en Cristo, les bendigo a todos en la congregación, a los pastores y a este esfuerzo maravilloso que están haciendo. Dios les bendiga más, los extraño. Amén. Dios bendiga a todos los que enviaron pues sus videos. Ahora vamos a poner las fotos también. Algunos enviaron sus fotos. Que sea el Señor bendiciéndole grande y sobreabundantemente a cada uno. Damos las gracias a los que siempre apoyan y pues toman ese tiempito de poner el video y de enviarlo. Y pues le motivamos a los hombres de valor, a las mujeres de poder. Usted tiene toda una semana para hacerse esa foto, ese video y enviarlo. Usted es un hijo, hija amada de Dios. Amén. ¿Están listas las fotos? Amén. ¿No se están viendo aquí? Ok. Ahora sí, ya estamos viendo las fotos. Gloria a Dios. Emmanuel, saca las fotos porque son las que yo te envié hoy, por favor. Amén. Esas son las fotos de hoy que enviaron los hermanos. Amén. Dios bendiga. El hermano Edward, la hermana Cintia y sus hijos. La hermana también. Pero faltan muchas fotos, Emmanuel. Gloria a Dios. Ahí está la hermana Norma, Camila. Ahí está el hermano Víctor y su esposa Vicky. Ahí está Evelyn. Aquí está la familia de Cintia también. Y Dios bendiga a todos los que se toman su tiempo de enviar su foto familiar o individual. Usted la puede enviar. Ahí está Yanilka, gloria a Dios. Ahí está Wendy también, que envió su foto. Aquí está la hermana Marielis, que envió su foto también. La hermana Darismer. Y pues ahí está nuestra amada pastora también. Pues muy bien, Emmanuel, regresa acá y venga usted también. Ahí está la hermana Calyane. Que siempre Dios le tenga ese ánimo. Y pues venga, deje la cámara solamente y venga, Emmanuel, en el nombre de Jesús, para orar y despedir este culto de este domingo. Les recordamos que la emisora hemos entrado también en un proceso de que hay un horario diario de transmisión que se está compartiendo en las redes. Y pues en las redes están todo lo que es la agenda de cada día, la programación de alabanza, programas, prédicas, reflexiones, y cada uno de los tiempos están ya hoy a Casa de Oración rd.org. Apoyemos la radio, porque la radio también dará a nacer lo que es Cosecha y Victoria TV. Así que vamos a estar orando por esto, para que pronto estos dos ministerios se estén desarrollando, creciendo, y muchos de ustedes puedan ser parte de él también. Pues nos vamos a despedir orando. Emmanuel, ¿usted va a venir o se va a quedar ahí? Pues vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Nos despedimos por hoy, Señor, y te damos las gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, bendiciendo durante toda esta semana a toda la congregación y a cada persona que se ha unido a esta familia de fe en las transmisiones, a los que nos escuchan en las naciones. Bendícelos, guárdalos, que esta sea una semana de milagros creativos, de cumplimiento, en los cuales, Señor, oh Dios, tú cumplas tus propósitos en cada persona. Asimismo, de tus riquezas en gloria, súplele a cada uno lo que le pueda faltar, y sé tú acercándonos más cada día a ese día de oportunidad, cuando todo iniciará, y que estemos preparados y listos para ese día en nuestros corazones, haciendo lo que a ti te agrada, lo bueno, lo justo y lo correcto.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Dios le bendiga y sea la paz de Cristo con usted. De parte de la familia pastoral, un gran abrazo, les amamos y Cristo esté contigo. Amén. Hasta la próxima semana y nos vemos esta noche en Cosecha y Victoria en radio a partir de las 8:30. Dios le bendiga. Amén.